Veamos entonces las características de los paneles fotovoltaicos. El panel fotovoltaico, por ejemplo, tenemos que puede venir con tensiones de 12, 20, 24 y eso va en función de las celdas con las cuales fue armado. Las celdas es la parte más pequeña del panel solar. El panel está conformado por varias celdas, como pueden ver en esta tabla, 36, 60, 72 celdas. Obviamente también habrá una tensión en vacío y una tensión máxima de potencia. Entonces siempre la tensión de vacío será mayor que la tensión máxima de potencia, como se puede apreciar acá. Esa tensión de vacío, como dijimos anteriormente, sirve para medir digamos, el panel en su momento de funcionamiento. Sin embargo, digamos, podemos apreciar acá en esta tablita, para un panel de 24 voltios, ¿sí? Tensión nominal 24 voltios, fíjense que él está generando hasta 44 voltios en vacío. Es decir, que si yo tomo un multímetro, el panel no tiene carga, no está conectado a nada, entonces yo pongo el multímetro, me va a medir 44 voltios, hasta 44 voltios. Puede ser un poco menos, hay unos de 39, 38, en fin. Y si yo le pongo carga a ese panel, entonces va a tener 36 voltios. Entonces, mi sistema, si estoy hablando de una red aislada, ¿sí? Es decir, que no está conectada a red, entonces para mí la tensión con la cual voy a trabajar es de 24 voltios. ¿Listo? Porque el inversor que necesito y el cargador para las baterías va a ser de 24 voltios. Entonces mi sistema está generando 36 porque yo tengo que dejarle un margen de pérdidas al inversor, al cargador, controlador de carga de baterías. Así que no puedo trabajar directamente con 36 voltios. Me toca trabajar con 24. Pero si estoy en un sistema conectado a red, entonces sí estamos hablando de 36 voltios. El inversor sí está tomando 36 voltios, no 24. ¿Por qué? Porque acá en este caso no estamos cargando baterías, estamos inyectando energía a la red. Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta allí. La constitución del panel fotovoltaico, como dijimos, entonces son celdas o células. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, en este caso, si contamos 3, 6, 8 celdas en forma vertical y 6 celdas en forma horizontal. 6 por 8 me da 48. O sea, este panel sería de 48 celdas. Entonces, ¿en qué influye el número de celdas? Pues obviamente influye en la potencia del panel. Influye también en la calidad y eficiencia del mismo. Es decir, a medida que tengo más celdas, pues quiere decir que podría generar un poco más de potencia. Entonces vemos acá que esto tiene un marco de aluminio, como dijimos anteriormente, tiene una junta de silicona, porque aquí hay un cristal, un vidrio. Tenemos luego un encapsulante, un plástico también que ayuda a que el cristal, digamos, no haga contacto térmico directo con la celda. Entonces, ese plástico ayuda a que, digamos, la temperatura no pase totalmente hasta la celda. Entonces, sirve como un aislante térmico. Listo, entonces, todas estas partes que tiene el módulo es simplemente para poder garantizar su durabilidad. Estamos hablando de que un panel fotovoltaico puede durar 30 años, en el mejor de los casos, pero digamos que su vida útil ya se ve afectada después de 20 años, ya se empieza a ver afectada su vida útil, o su eficiencia más bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo
una celda, ¿sí? La uno con otras celdas, formo lo que se conoce un módulo o panel. Si yo ahora tomo varios paneles y los interconectamos, entonces estaríamos hablando de una tabla o mesa, ¿sí? Donde ya tenemos digamos, una generación considerable de energía. Pero si yo necesito más energía para, no sé, el sector comercial, por ejemplo, voy a alimentar un edificio, un hotel o un centro comercial, por ejemplo, entonces ya no me sirve una mesa. Necesito tomar varias mesas y formar lo que se conoce como un string, ¿sí? Entonces, en los strings ya estamos generando suficiente energía. Ahora, si ya quiero crear lo que se conoce como una granja solar, es decir, voy a generar energía para la red eléctrica nacional, entonces estaríamos hablando de una generadora. Necesito unir varios strings, ¿sí? Entonces, básicamente así funciona el sistema. ¿Listo? Entonces, esto, miremos qué tecnologías existen. Por ejemplo, existe la monocristalina, existe la policristalina y existe la amorfa. Es decir, un silicio amorfo, como pueden observar, esto no va a dar una buena generación de energía, no va a tener mucha eficiencia. Tenemos el silicio monocristalino, que es muy bueno. De hecho, hay tecnologías ya mejoradas del monocristalino, que es el tipo PERC. Y tenemos el silicio policristalino, que esta tecnología se usa, es más económica que el monocristalino. Eh, Sin embargo, está destinado como para generadoras o proyectos pequeños, ¿sí? En proyectos grandes siempre nos vamos por el monocristalino y tecnologías asociadas al monocristalino. Existen otros materiales como el turururo de cadmio o el sulfuro y seleniuro de indio, pero estos, digamos, eh, están todavía, esta tecnología está todavía, pues, en, digamos, en otros usos. Están buscándose otras alternativas de tener paneles flexibles o tener paneles que nos ayuden a reducir el tamaño y cosas por el estilo. Entonces, por eso se trabaja con otras tendencias o tecnologías que todavía en el mercado comercial pues todavía no han llegado. Entonces, las celdas monocristalinas y las celdas tipo PERC tienen características, por ejemplo, como que superan el 20% de eficiencia. Una celda monocristalina se conoce porque es totalmente homogénea, digamos, su tonalidad en la celda. Es decir, normalmente es un azul oscuro, pero es bastante homogéneo. Las celdas policristalinas pues no alcanzan esa eficiencia, tienen hasta el 17-18% de eficiencia. Por eso la aplicamos en proyectos pequeños, son más económicas. Se reconocen porque la celda no tiene un color uniforme, sino que podemos apreciar que es una celda que se ve veteada en varios tonos, tonos claros, tonos oscuros. Las celdas amorfas, como pueden ver, existen algunas que tienen flexibilidad. eh, las utilizamos en pequeños aparatos y su eficiencia es muy baja. Estamos hablando de un 6%. Entonces, calculadoras o aparatos con ese tipo de características de bajo consumo son los que utilizan celdas amorfas, que son las más económicas del mercado. Existen celdas de última tecnología, por ejemplo, ya hablamos de tecnología fotovoltaica bifacial. Resulta que la irradiancia no es necesario, digamos que, bueno, no es que esa, digamos que las palabras correctas serían,
nosotros buscamos siempre que una cara del panel apunte hacia el sol, ¿cierto? Y ahí aprovechamos la irradiancia. Pero resulta que el sol se refleja en muchas otras partes, en muchas otras zonas, en el suelo, por ejemplo, en piedras, en árboles, etcétera. Entonces, hay parte de la irradiancia que llega por debajo del panel. Hay parte de la irradiancia que llega por debajo del panel que está montado obviamente en una mesa. ¿Cómo aprovechamos esa irradiancia? Pues con esta tecnología, ¿sí? Un panel convencional obviamente no la aprovecha, pero esta tecnología sí la aprovecha, lo cual te permite obviamente tener paneles de mayor potencia, aprovechando la irradiancia que se refleja en el suelo y en otras áreas que terminan enfocándose en la parte inferior del panel. Y tenemos esta tecnología Half-Cut que también, digamos, está en proceso de comercialización, eh, la cual, pues obviamente, se consigue es cuando hay sombra o no hay, digamos que hay nubes atravesando el sol, entonces a veces el panel no está recibiendo en toda el área o en toda su superficie, no está recibiendo la luz, sino que algunas zonas sí y otras no. Entonces esta tecnología ayuda con eso, a garantizar de que siempre se esté generando, digamos, la potencia máxima del panel, ¿cierto? Tenemos entonces una hoja de datos por acá. Esta hoja de datos, como pueden ver, nos habla siempre de la potencia máxima, de la tensión máxima de potencia, de la corriente máxima de potencia, de la tensión de circuito abierto, de la corriente de cortocircuito, de las eficiencias que tiene la célula y la eficiencia que tiene el módulo. En fin, estamos mostrando que todas estas características, digamos, son las básicas que nos muestra el panel.